Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno, hermanos, estar en este lugar. Y gracias a Dios por su presencia, por todo lo que pudimos cantar, hermanos, en esta noche. Y llegó el momento, hermanos, de prestarle atención a lo que también es importante para nuestra vida, la meditación de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pónganse en pie y acompáñenme en la carta de Jeremías, hermanos, capítulo 29, hermanos. Va a ver lo que vamos a meditar hoy, hermanos, que Dios con su gracia hable a nuestra vida, a nuestro corazón por medio de su palabra, hermanos. Jeremías 29, versículo 5, y después oramos, hermanos. Si quieren, leámoslo alternadamente, hermanos. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor poderoso, en esta noche por la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias por la vida de los hermanos, de las hermanas, Señor. Ayúdanos en esta noche, Padre bendito. Hemos dedicado, Señor, ya un tiempo, Padre bendito, para alabar tu nombre. Ayúdanos a alabarlo también, Señor, poniendo atención a tu palabra. Dame a mí las palabras, Señor, y ayuda a los hermanos también, Señor. Que este sea un tiempo provechoso, un tiempo fructífero, Señor, y que verdaderamente, Señor, puedan estar en este lugar y ser bendecidos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos por tu palabra. Algo que tal vez hayamos olvidado, algo que tal vez necesitamos, Señor poderoso, una exhortación. Que tu palabra sea la que nos instruya, la que nos guíe, Señor, y la que hable a nuestra vida y a nuestro corazón, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Muchas gracias, Señor poderoso. Amén y amén. Este pasaje de la Escritura, hermanos, habla en el contexto de la cautividad, mis amados hermanos. Jeremías predicaba y profetizaba, hermanos, que el pueblo sería llevado al cautiverio, mi amado hermano. Era el único de los profetas que había en el pueblo de Israel que predicaba este mensaje. Y mi amado hermano, hablar de la cautividad, incluso para los hermanos varones que predican tal vez o que solo asisten, pero que Dios ha llamado, mi amado hermano, para ser de alguna manera cabeza del hogar, mi amado hermano. A veces se ignora o no se sabe a cabalidad qué significan todos estos temas, mi amado hermano, pero ahondémonos un poco acá y va a ver usted, hermano, lo que Dios nos va a hablar en esta noche, mis amados hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, en su historia, cuando fueron constituidos como nación, Dios les dio la tierra, hermanos, una tierra que no era de ellos militarmente o por derecho, por alguna ley, sino por obra milagrosa de Dios. Dios les dio la tierra que había prometido a Abraham hace miles de años. Dios prometió una tierra a Abraham y la cumplió, hermanos, con el reinado de Saúl, con el reinado de David y con el reinado de Salomón y posteriormente con los demás reyes que vivieron en la historia de Israel, mi amado hermano. Usted lo sabe, hermanos, y si trajéramos a un niño, hermanos, de los que reciben clase con las maestras, creo que ellos ya saben la historia de que el pueblo de Israel se dividió en dos, hermanos. Era el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte, pues usualmente se sabe que eran más dados a la maldad, mi amado hermano. Pero el pueblo del sur, el pueblo de Judá, duró un poco más de tiempo, hermanos. Tal vez no eran tan excelentes, pero no eran tan pecadores o tan malvados como eran sus vecinos del norte, hermanos, que ellos sí colmaron
la paciencia de Dios y Dios no les dio un tiempo de prórroga, mi amado hermano. Pero en el contexto en el que estamos hablando, hermanos, Dios, como vemos en la escritura, dice que Él levantaba profetas para que hablaran al pueblo de que iban a ser llevados cautivos. ¿Qué es eso de la cautividad, hermano Ronaldo? Es sencillo, mi amado hermano. Dios usaba enemigos de Israel poderosos para conquistarlos y castigarlos. No era que Dios venía con un látigo literalmente, mi amado hermano. No era que Dios literalmente, Él agarraba, hermanos, un leño quemado y quemaba a los hombres. No, Dios traía a los enemigos poderosos y permitía, hermanos, que ellos desataran su ira. Y Dios les decía que hasta ellos eran sus siervos para castigar los pecados del pueblo de Israel, mis amados hermanos. Jeremías, hermanos, era el único predicador, era el único profeta que hablaba de estos temas en Judá. Era, mi amado hermano, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en él, era el peor mensaje que podía predicar, mi amado hermano. Porque imagínense, un predicador que quería ser buen predicador, tenía que predicar con poder, tenía que predicar promesas, ¿verdad, hermanos? Porque ¿para qué vamos a hablar? ¿A quién de nosotros no nos gusta, hermanos, promesas de Dios a nuestra vida, mi amado hermano? Por eso, cuando Dios le habla una promesa a usted, mi amado hermano, en primer lugar, créala, ¿va? En segundo lugar, valórela, hermanos, porque no es para todos. Hay gente que ve consecuencias de sus pecados. Imagínense, hay gente, hermanos, que ve consecuencias de sus pecados. Y nosotros en la iglesia recibimos promesas de Dios de grandes cosas para nuestra vida, mis amados hermanos. O sea, eso es algo de lo cual usted debería alegrarse, mi amado hermano. Póngase a pensar en un negocio. Tal vez el que no está ganando mucho, el que no está vendiendo, tal vez él está tranquilo y usted, para la gloria de Dios, tiene todo lo suficiente y no está contento ni siquiera con eso. ¿Verdad, mi amado hermano, que esa no es la voluntad de Dios? Debemos valorar cuando Dios habla, ya sea por una profecía o por una predicación, es lo mismo, es la palabra de Dios a nuestra vida, mis amados hermanos. Pero el profeta Jeremías, hermanos, no hablaba tanto de promesas, sí hablaba de aquí a allá, que cuando pase yo lo levantaré. Pero en el contexto en el que estamos precisamente, Jeremías era un predicador no de buenas nuevas, de malas noticias, mi amado hermano. Él era uno de los pocos hermanos que hablaba de que próximamente, hermanos, Dios enviaría a sus enemigos para destruir al pueblo de Israel. O sea, hermanos, que Jeremías no iba a ser el predicador más famoso. Estaba haciendo lo contrario, hermanos. Estaba haciendo que el pueblo escuchara palabras que ellos no querían oír. Y es por eso que Jeremías dice que llegó un momento que él ya no quería hablar, hermanos, en nombre de Jehová, porque cuando abría la boca, los enemigos lo atacaban, los propios paisanos de Israel lo atacaban por lo que él predicaba, mi amado hermano. Y que hermanos, nosotros vemos que hablaba Jeremías, mi amado hermano. Jeremías, ¿saben qué hablaba, hermanos? Hablaba solo palabras de juicio, palabras de dolor, y palabras que, como vamos a ver hoy en esta noche un poco, Dios a su tiempo las cumplió, mis amados hermanos. Miren cómo iba a ser el juicio. Vayamos a Jeremías capítulo 16, hermanos. Avancemos rápidamente, hermanos, porque queremos meditar en la palabra del Señor. Versículo 1, y mire cómo dice. Lea ahí conmigo, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, refiriéndose a Jerusalén. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Hasta ahí dejémoslo, mis amados hermanos. Hay una palabra que resaltamos ahí.
yo he quitado mi paz sobre este pueblo. Ese era el mensaje de Jeremías, miren hermanos. Ya no eran promesas de yo te levantaré, yo bendeciré este pueblo. Incluso, mi amado hermano, como proyecto de vida, Dios le dijo a Jeremías, no era un mandato, como le dijo en algún momento a alguno de sus siervos, un voto, mi amado hermano, como el de Sansón, un voto de castidad, no te cases, no. Era una sugerencia para Jeremías. ¿Qué le decía Dios a Jeremías, mi amado hermano? Le decía a Jeremías, si tú estás pensando tener mujer, no lo hagas. Y Jeremías preguntaba, ¿pero por qué, Señor? Si aquí es Jerusalén, aquí se instruye al pueblo en la palabra de Dios. ¿Y saben cuál era la respuesta de Dios? Versículo 2. No tomes para ti mujer, no tengas hijos en este lugar. ¿Pero por qué, hermanos? Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová, de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y de sus padres. Versículo 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán llorados ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comidas a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, el nivel de castigo que Dios tenía para con su pueblo, mi amado hermano? O sea, habían colmado, hermanos, ya lo que era la paciencia de Dios, hermanos, pero ahora ellos tenían que pagar. Y tan oscuro era el futuro, mi amado hermano, tan malvado era el momento en Jerusalén, que Dios le dice al mejor de sus profetas, Jeremías, si estás pensando tener hijos, no lo hagas, Jeremías, no lo hagas. Es como que a usted, mi amado hermano, entre Guatemala a una guerra, hermanos, y que ya venga nuestro pastor y nos diga, miren hermanos, si piensan tener hijos, mejor no los tengan, porque en este momento preciso no es el tiempo por la maldad que hay en este mundo. Pero de acuerdo a lo que vamos a meditar, Dios habló mejores promesas, y por eso es que nosotros tenemos que guardar la palabra, y tenemos que, cuando decimos tiene sentido esto, lo voy a guardar, agarrarlo con fe, ponerlo por obra, y mi amado hermano, confiar en que lo que Dios habla para nosotros es con una razón buena para nuestro bienestar, mis amados hermanos. Ese era el momento en el que Jeremías, hermanos, profetizaba. Si nosotros, hermanos, hablamos del libro de Jeremías, nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, que Jeremías tampoco parece que confiaba en Dios. De hecho, mi amado hermano, nosotros podemos pensar, ¿por qué Jeremías, hermanos, habla así? O sea, porque un siervo de Dios, hermanos, por muy difícil que está la situación, yo sé que ustedes han pasado situaciones difíciles por diversas cuestiones de la vida, pero aún así, ¿verdad, hermanos? Que el siervo de Dios tiene que estar ahí para hablar palabras de fe, palabras de promesa, palabras de bien, confiando no solo en palabras lisonjeras, sino en que verdaderamente Dios, hermanos, puede escuchar nuestras oraciones y puede cambiar los tiempos oscuros que nos toquen vivir, mis amados hermanos. ¿Cuántos creen eso, mis amados hermanos? Pero en el profeta Jeremías no había ni siquiera eso, hermanos. Todo era dolor, todo era sufrimiento. Era un predicador, hermanos, de malas noticias. Era un predicador, hermanos, que aunque confiaba en el poder de Dios, no hablaba de eso, mi amado hermano. Calidad fuera que Jeremías, él quería, mi amado hermano, decir, Jerusalén, te va a ir bien. Pero cuando abría la boca era como que Dios le enviaba, mi amado hermano, como que Dios le enviaba a su oído palabras. Y cuando él abría la boca, solo cosas malas profetizaba al pueblo que le tocaba profetizar, mi amado hermano. Incluso, hermanos, el rey que estaba en el tiempo de Jeremías le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, profetiza. Puede ser que Dios te escuche y que Dios cambie aquellos planes malos que tiene en contra de nosotros. Leamos ahí en el capítulo 21, hermanos, miren qué interesante está la palabra de Dios, hermanos. Esto está mejor que el TikTok. Leamos ahí el capítulo 21, versículo 1, hermanos. Leamos hasta el versículo 10. Y si usted quiere, leámoslo antifonalmente, así nos ejercitamos todos. 21:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen. Lean el versículo 2.
Miren eso, mi amado hermano. ¿Cómo le dice el rey Jeremías? Consulta a Jehová, tal vez, porque tú eres un hombre justo, santo, tal vez Dios se va a dar la vuelta, mi amado hermano. Tal vez Dios ya no va a hacer lo que tenía planeado. Y mire cómo dice. Y Jeremías le dijo, diréis así a Sedequías. Lean el 4. Miren, hermanos, la palabra de Dios era esta. Las armas con las que ustedes se van a defender contra los babilonios, Jehová las va a hacer para atrás. Y Dios iba a fortalecer, no solo que Babilonia, hermanos, ya era una nación mala, era agresiva, no solo eso, sino que para dar el tiro de gracia, hermanos, Dios les iba a dar un poder extra para que los babilonios castigaran al pueblo de Judá. Los babilonios en este contexto dice que estaban afuera del muro, o sea, todavía no habían entrado. Pero la promesa de Dios es que Dios mismo iba a hacer que entraran para destruir al pueblo de Dios, hermanos. Y saben, hermanos, que al leer esto, uno se podrá pensar que los castigos, hermanos, es como lo que uno ve, tal vez ve en una cárcel, por ejemplo. Pero cuando vamos a leer los demás textos en otros capítulos, hermanos, se lee, hermanos, que el dolor era, y se hace la pregunta, ¿han sentido los hombres el dolor de parto? Se hace la pregunta. Y nosotros decimos, no, ¿cómo va a sentir un hombre dolor de parto? Y saben que el profeta estaba diciendo ahí que el dolor era tal que los hombres estaban sufriendo como el dolor de parto de una mujer. O sea, el dolor, hermanos, era incontrolable para todos. Cuando fueron asediados y castigados, era un dolor incomprensible. Y uno pensará que Jeremías, hermanos, aunque él quisiera decir una buena palabra, diría algo, aunque sea vago, diría, no, yo sé que Dios va a pelear por nosotros, pero era el propio Jeremías, hermanos, y por eso les caía mal a los contemporáneos de él. Era él mismo el que demostraba que Dios los iba a destruir por medio de Babilonia, mi amado hermano. Mire cómo dice el versículo 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y con enojo e ira grande. Lean el 6, hermanos. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada, del hambre, en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Lean el 8, hermanos. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Lean el 10. El profeta Jeremías, hermanos, si dejamos ahí y volvemos a donde estamos, hermanos, lo que profetizaba era precisamente eso. Este pueblo Jerusalén ya no está listo para construir un proyecto de vida, decía Jeremías. Ya no hay solución. Tienen que ser disciplinados y tienen que ser castigados, mi amado hermano. Saben, hermanos, incluso que hay un versículo, leamos el capítulo 15 y después avanzamos, hermanos, capítulo 15, versículo 1. Donde Dios dice, hermanos, que aunque
hablare Moisés o hablare Elías, ni así, mi amado hermano, va a echar de lado su castigo. Poneme en la versión NBI, por favor, hermana, yo lo tengo acá. Dice, miren, en la NBI, el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendré compasión de ellos. Échalos de mi presencia, que se vayan. ¿Saben por qué esto es interesante, hermanos? Porque Moisés y Samuel fueron dos siervos de Dios que, mi amado hermano, apelaron a nombre del pueblo. O sea, Dios dice, aunque se levantara Moisés, ahí solo faltó Abraham, que también pidió por el pueblo. Pero Moisés, usted lo sabe, hermanos, él pedía por el pueblo y Dios lo escuchaba. Samuel también, mi amado hermano, cuando Saúl pecó, como quería Samuel, hermano, no destruir a Saúl, no lo quería destronar. Pero el pueblo llegó a tal punto en que Dios dice, ni aunque se levantara Samuel y Moisés, ni aún así dice, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan, que se larguen. Y ahí, si seguimos leyendo, hermanos, hay más advertencia. El contexto, hermana Alondra, si volvemos a Jeremías 29, el contexto del pueblo era este, mi amado hermano. Era una predicación de Jeremías incisiva de que el pueblo iba a ser destruido, mi amado hermano. La destrucción iba a tener dos partes. Iba a ser en dos partes. En primer lugar los sitiaron, después los terminaron de rematar. Iban a vivir los dos tipos de personas. Número uno, los que se quedaban, mi amado hermano. Los que se quedaban usualmente eran los más pobres. Usualmente, hermanos, eran los enfermos, la gente que no tenía valor. Los dejaban en Jerusalén y los castigaban ahí. Y estaba el segundo grupo, los que se llevaban a Babilonia. Con la historia de Daniel, usted sabe cómo es la historia de Daniel. Se llevaron lo mejorcito, pero de ahí se llevaron otros miles y los tenían allá trabajando, haciendo cuantos castigos, cuántas cosas le pasaron. Y el pueblo de Dios, hermanos, que pensaba y que clamaba a Moisés, a Saúl, a Samuel, y que le decía a Jeremías, profetízanos alguna buena noticia, se daba cuenta que, hermanos, Dios ya había dicho la última palabra. Ya estaban, hermanos, ya no había solución para ellos. Ya no había promesas, mi amado hermano. Y uno podría pensar, de plano, hermanos, que Dios terminó el proyecto con su pueblo. O sea, de plano que Dios ya no tiene una promesa para ellos, mi amado hermano. Pero desde que empieza ya el capítulo 25 hasta más capítulos donde estamos, hermanos, hay una luz de esperanza de que Dios quiere hacer todavía grandes cosas con ellos, mi amado hermano. Pero sabe que hay un cambio de mentalidad. Ellos, hermanos, tenían que aprender a vivir bien, porque si ellos vivían bien, eso iba a repercutir en la vida del pueblo. Y si el pueblo, mi amado hermano, vivía justamente, cambiaba su manera de vivir, ellos, mi amado hermano, Dios les iba a tener misericordia. Dios les iba a dar lo que tanto anhelaban, su paz, y Dios iba a hacer grandes cosas con ellos, aún en medio de todo su dolor y en medio de toda su aflicción, mi amado hermano. Regresemos al capítulo 29, hermanos, y leamos otra vez el versículo 4, mis amados hermanos. Mire cómo dice la escritura, hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahí dejémoslo, mi amado hermano. Ya pasó, hermanos. Ya lo que yo les venía hablando ya pasó. Ya no era que Babilonia va a venir. Ya vino, mi amado hermano. Y ya dejó los pobres en Jerusalén. Y allá están aquel otro pueblo. Es como, mi amado hermano, como que si Dios nos castigara. Se lleva la mitad de acá para otro pueblo a castigarlo, y la otra mitad lo deja aquí siendo castigado, mi amado hermano. Dios no tiene la culpa porque Él ya había hablado. Pero miren, hermanos, al menos ya habiendo pasado todo, hermanos, ya sufrieron, como dice la escritura, ni siquiera tengan hijos, dijo Dios. Eso le dijo a Jeremías, ¿verdad, mis amados hermanos? No tengan hijos. ¿Para qué vas a tener hijos, Jeremías? Van a venir a sufrir, no tengas hijos, le dijo a Jeremías. Pero saben, hermanos, que ya pasando todo, hermanos, con el pueblo que ya estaba en la cautividad, como leemos ahí hasta el título, carta de Jeremías a los de la cautividad. Jeremías, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una palabra para decirle a los hermanos, a los israelitas que están sufriendo allá, mi amado hermano.
Ellos, hermanos, fueron llevados por su pecado, por su maldad. No aprendieron a vivir delante de Dios, mi amado hermano. Según yo estaba viendo y leyendo, hermanos, el pecado de Israel era múltiple. Era desde los sacerdotes, los profetas, los reyes. De ahí seguía el pueblo. El pueblo, mi amado hermano, iba al templo y sacrificaba. Pero lo hacía, mi amado hermano, solo así como de nada más ofrecer. Nada más voy, solo para que no digan que no fui al templo. Y después hacían cosas malas, mi amado hermano. Y Dios, como vemos ahí en los recabitas, no sé si cuántos se acuerdan aquí en los recabitas, mi amado hermano, que Dios le dice: mira, los hijos de Recab no beben vino porque su padre les dijo que no bebieran vino. Pero a ustedes, les dice Dios, desde temprano y sin cesar, no he dejado de enviar a mis siervos los profetas, y ni aun así han obedecido a mi palabra. Y el pueblo no entendía, y no entendía, y no entendía, hasta que vinieron los babilonios, hermanos, y les dieron con todo, mi amado hermano. Los babilonios no tenían misericordia, mi amado hermano. Es como, hermanos, cuando a un hijo no lo disciplinan en la casa, ¿verdad, mis amados hermanos? El hijo cree que todo va a ser como en la casa. No es que en la casa yo le contesto a mi papá, a mi mamá. Pero verdad, hermanos, que cuando uno sale al mundo, los del mundo no nos tratan con cariño, hermanos. Muchas veces nos tratan peor de lo que nos tratan en la casa, mis amados hermanos. ¿Y cuándo es que uno entiende eso? Cuando sale a sufrir, hermanos. El pueblo de Dios en este contexto, hermanos, ya estaba en la cautividad. Solo pónganse a pensar, hermanos, cómo era esto. Ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida en Jerusalén. Comían, trabajaban, pecaban, iban al templo, no pasaba nada. Su vida, mi amado hermano, hasta era aburrida, porque decían: bueno, yo hago algo malo y Dios no me castiga, entonces puedo seguir, porque las promesas de Jeremías no tienen injerencia, no tienen validez, no se cumplen. Pero ¿qué pasó cuando se cumplieron, mi amado hermano? Dios se los lleva a Babilonia, hermanos. Babilonia era otra nación donde no tenían tierras, hermanos. No tenían huertos, no conocían a nadie. Ya no se podían casar ahí, digamos, porque no conocen a la gente. No conocían el idioma, la cultura, no tenían el dinero. Era una vida totalmente desdichada, porque empezaban de cero, hermanos, como pobres, como gente sin valor. Eran humillados, mi amado hermano, porque llegaron, como imagínense, hermanos, como llega el migrante de aquí a Estados Unidos. El gringo dice: este no vale nada, le voy a pagar $10 la hora. Uno contento, va, hermano, ¿a qué calidad voy a ganar $10? Pero para el gringo eso es como humillarlo. Es como decir: vos no sabes nada, no te voy a pagar nada, te voy a pagar poquito. Pero lo de la cautividad era peor, hermanos, porque ellos se encontraban en una tierra que no era de ellos. Tenían la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Pero cuando la tuvieron, no la aprovecharon, mi amado hermano. Y uno podrá pensar: en la cautividad, hermano, ya se destruyó todo. Pónganse a pensar eso, hermanos. En la cautividad eran castigados, eran humillados, hermanos. Y uno podría pensar que ya no había esperanza para ellos. ¿Cómo iban a educarse? ¿Cómo iban a trabajar? ¿Cómo todo? Pero saben, hermanos, que había una promesa de Dios en el versículo 11 del capítulo 29. Y este es el contexto exacto y correcto de este pasaje. No lo que dicen muchas veces, cuánta gente lo cita. Este es el verdadero contexto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, mis amados hermanos? Ya, mi amado hermano, cuando ellos estaban en Jerusalén, los pensamientos de Dios para ellos, mi amado hermano, eran pensamientos de destrucción. Pero ya cuando estaban siendo castigados, disciplinados a causa de su maldad, ya los pensamientos de Dios se revelaron que eran pensamientos de bien y no de mal. En la NBI, hermanos, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En el contexto de lo que estamos viendo, hermanos, la paz aquí es levemente diferente a la del Nuevo Testamento. Ustedes y yo que sabemos el Nuevo Testamento, hermanos, la paz en el Nuevo Testamento tiene más que ver con nuestra relación armoniosa con Dios. ¿Verdad que la Biblia dice, mi amado hermano, que justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mi amado hermano? La paz de Jeremías, hermanos, es otro contexto. Se refiere a bienestar. Dios quiere que su pueblo, que ya recibió el castigo, ya recibió el golpe, aprenda a vivir de manera que les venga la paz. El tema, mi amado hermano, de este pasaje es cómo obtener una vida de paz. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, mi amado hermano? Una vida de paz. ¿Qué es una vida de paz? No es solo, mi amado hermano, estar sentado en una silla. Ah, qué tranquilidad. No, una vida de paz tiene que ver con mil de cosas, mi amado hermano. Pero ¿saben con qué tiene que ver? Con que Dios esté agradado la manera en cómo nosotros trabajamos allá afuera y lo servimos aquí adentro en el culto congregacional, mis amados hermanos. En el contexto de Jeremías, hermanos, Dios revela su plan. Dios les dice: todo lo que les hice pasar, pueblo, era no porque yo quiero pensamientos de mal para ustedes, es porque yo quiero pensamientos de bien y pensamientos de paz. Dios envía algunas directrices, hermanos, las cuales cuando las meditaba yo hoy, cómo se gozaba mi corazón, mi amado hermano. Porque saben, hermanos, y para hacerles una analogía, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, esta historia encarnada también en el Génesis, mi amado hermano. Acá, mi amado hermano, por ejemplo, el pueblo de Israel habitaba en una tierra que fluía leche y miel. Yo de pequeño, hermano, yo pensaba que literalmente, yo así lo pensaba, literalmente había una roca o un manantial donde salía leche y había otra donde salía miel. Pero verdad, hermanos, que cuando uno crece se da cuenta que eso es imposible, ¿verdad, mis amados hermanos? Es una analogía, hermanos, para demostrar de que en Jerusalén era un lugar fructífero, era un lugar bendecido, mi amado hermano. Israel, hermanos, conquistó la tierra, como usted lo sabe, cuando los muros de Jericó caen, cuando sacan a los cananitas de ahí, hermanos, la conquistó por medio del poder de Dios, no era por sus fuerzas, mi amado hermano. Era simplemente, hermanos, la promesa era simplemente: si ustedes obedecen a mis estatutos, yo los mantendré en posesión de esta tierra. No había que hacer gran cosa, mi amado hermano. Pero a causa del pecado, ellos perdieron todo eso y les tocó sufrir y empezar de nuevo, mis amados hermanos. Y saben, hermanos, que el Génesis fue de hecho así, mi amado hermano. Nosotros en el Génesis, hermanos, lo teníamos todo lo teníamos. Dios le dijo al hombre que de todo árbol que veas es para que tú lo comas. ¿Había que trabajar, hermano Ronaldo? Sí, en el Génesis había que trabajar porque Adán y Eva trabajaban en el huerto. ¿Cuántos entienden eso, mis amados hermanos? Pero el trabajo no es igual al de nosotros de hoy. Usted y yo hoy, hermanos, para ganar 100 quetzales, nos esforzamos un 200% de nuestro esfuerzo para ganar 100 quetzalitos, mi amor. Y aún así la gente dice: qué caro dan los tienderos. Pero en Génesis no era así, mi amado hermano. Probablemente usted sembraba una semilla sin tanto esfuerzo, le echaba agua y Dios la bendecía y daba frutales grandes sin tanto esfuerzo, mi amado hermano. A causa del pecado, hermanos, Dios sacó al hombre y Dios hizo que nosotros empezáramos ahí sí que de cero, con sudor, con dolor. Al hombre se le dio, mi amado hermano, que la tierra iba a dar sus frutos, pero con mucho esfuerzo. Es por eso, hermanos, que ahí sí que por Adán, hermanos, los hombres tenemos que trabajar mucho para ganar mucho dinero, si no, no ganamos nada. Y por Eva, hermanos, es que las mujeres tienen que tener dolor de parto para tener sus hijos. ¿Cuántos están entendiendo, mi amado hermano? O sea, eso es causa del pecado original, mi amado hermano. Probablemente si no hubiera habido pecado, las hermanas darían hijos sin tanto esfuerzo, sin tanta proteína o sin tantas cosas que se le dan a uno hoy para que pueda hacer. Pero antes no era así, mi amado hermano. Y en Jeremías, hermanos, es lo mismo. La tierra era una tierra bendecida, el pueblo era un pueblo bendecido, pero por el pecado ellos no aprendieron a vivir, Dios los sacó. Pero miren, hermanos, lo que a mí me llenaba el corazón era meditar, hermanos, en las palabras de la promesa que Jeremías le da al pueblo derrotado, mi amado hermano. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:4, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas,
y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántos alaban a Dios, mi amado hermano? Cuando usted y yo leemos eso, hermanos, nos damos cuenta el método, la manera como Dios quiere que vivan los fieles en medio de un mundo, mi amado hermano, caído y pecador. Saben, hermanos, que nosotros en diferentes momentos de la Escritura vemos diferentes maneras de vivir. Por ejemplo, Pablo, hermanos, y ya no me va a quedar tiempo de meditarlo con ustedes, en el capítulo 7 de la primera carta de Corinto, Pablo aconseja, no manda, aconseja. Yo quisiera que los hombres no se casaran. Pero ¿por qué Pablo habla así? Pablo dice, porque el tiempo apremia, el tiempo resta, es poco. Quisiera que los que tienen mujer fuera como que no la tuvieran. Los que se alegran como que no se alegrasen. Los que disfrutan de este mundo como que no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en un tiempo, mi amado hermano, donde él pensaba que la venida del Señor la iban a ver ellos, mi amado hermano. Y lo que él quería era que por la corrupción de Corinto, hermanos, como en Corinto había mucha corrupción, lo que Pablo quería y decía, lo que yo quiero es evitarles a ustedes congojas, problemas. Pero saben, hermanos, que nosotros, ahora en el tiempo que vivimos, hermanos, en el llamado a Jeremías, si lo aplicamos a nuestra vida, dando una correcta aplicación a la Escritura a nuestra vida, mi amado hermano, la voluntad de Dios, hermanos, es que ustedes y yo aprendamos a vivir de una manera correcta para que nos vaya bien a nosotros y a los que vienen después de nosotros, mis amados hermanos. Meditando bien, hermanos, sobre este pasaje, me ponía a pensar, hermanos, lo útil que es lo que Jeremías le aconsejó, les profetizó al pueblo, mi amado hermano. En primer lugar, y no lo vamos a leer porque es muy largo, saben, hermanos, que lo que los profetas de Jerusalén decían era esto. En primer lugar, ¿por qué Jeremías dice que vamos a ir a la cautividad? Dios no va a permitir eso. Y Dios lo permitió, mi amado hermano. Y lo segundo que decían era, Jeremías dice que la cautividad va a ser larga. Pero yo creo que no va a ser larga, decían ellos. Y Jeremías les dice, no, hermanos, entiendan. Dios iba a permitir 60 o 70, ya no recuerdo, años de cautividad. Y el pueblo, mi amado hermano, supónganse que el pueblo está en Babilonia. Y ellos están pensando, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a tal vez casarme aquí si aquí voy a estar un corto tiempo? Esa es una manera en la que Jeremías les dijo, hermanos, no piensen de esa manera. Y saben, hermanos, que yo pensando en esto, aplicando esto, mi amado hermano, se me venían muchas cosas a mi mente, mi amado hermano. Saben, hermanos, que nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios, que la estudiamos, la meditamos, mi amado hermano, tenemos que aprender a vivir sabiamente en este mundo, mis amados hermanos. Cuando usted ve, por ejemplo, que el mundo anda mal, usted rápido mejor se aboca a Dios y busca a Dios, mi amado hermano. Pero llevando a cabo las palabras de Jeremías, en el versículo 5, lo primero que él les dice es que ellos deben edificar casas. Leamos el versículo 5. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Saben, hermanos, que el pueblo de Israel creía que la cautividad no iba a durar mucho tiempo. Algunos creían que Dios solo estaba jugando y que probablemente solo iban a durar ahí unos 6 meses, un año, y ahí Dios se iba a arrepentir. Pero viene el profeta y les dice, no, hermanos, vamos a estar aquí 60, 70 años. Ellos asustados, mi amado hermano. Pero Jeremías tranquilo, porque confiaban que Dios iba a tener una palabra para ellos, mi amado hermano. Miren, lo primero que les decía era contraproducente para los otros profetas. Edifiquen casa, habítenla, planten huertos y coman de ellos. Prácticamente lo que Jeremías les estaba diciendo es, hermanos, trabajen duro, porque el tiempo de su redención falta todavía. Ustedes tienen que aprender a vivir y sustentarse con sus propios trabajos.
Y saben, hermanos, que si lo aplicamos a nuestra vida, verdaderamente, hermanos, estas sí son palabras sabias para nosotros, mis amados hermanos. ¿Cuántas cosas, hermanos, uno aprende a lo largo de la palabra de Dios? Yo me pongo a pensar, hermanos, incluso, saben, hermanos, que ahorita falleció el hermano Chamalé, y los médicos lo revisaron, hicieron lo que pudieron, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que uno tiene que ser sabio en muchas áreas de la vida, mi amado hermano. Hay predicadores, por ejemplo, hermanos, que predican a veces y quieren humillar a la medicina, mi amado hermano. Ah, no, los doctores, dice. Ah, no, los médicos. Yo no sé si usted ha escuchado predicadores así, mi amado hermano. Ah, no, ¿qué me va a decir un médico, un doctor a mí? Pero no es cierto, hermanos, que cuando nos enfermamos, a donde vamos es al doctor y al médico, mis amados hermanos. Creemos que Dios los puede hasta usar a ellos para sanarnos a nosotros de nuestras enfermedades, mis amados hermanos. La palabra de Dios a Jeremías, hermanos, era una palabra de sabiduría. Los hermanos tenían que aprender a vivir en un mundo que no era de ellos, y porque no era de ellos tenían que aprender a vivir sabiamente. Ellos creían, hermanos, que Dios los iba a sacar de ahí prontamente. Pero ¿qué pasaba si Dios iba a tardar? ¿Ellos iban a quedar ahí sentados? No. La palabra de Dios era, hermanos, empiecen a edificar su casa, habítenla, planten huertos y coman del fruto de ellos. El primer mandato de Dios gira en torno a su estabilidad. Cuando digo que es el primer mandato, no digo que es el más importante, simplemente el primero en la lista. Su estabilidad. Los creyentes en Dios en Jerusalén tenían que aprender a sustentarse, a no depender ya de que estaban en Jerusalén, la tierra que fluye leche y miel. No, tenían que esforzarse para lograr obtener todo aquello que ellos querían, mi amado hermano. Y aplicándolo a nuestra vida espiritual, hermanos, o a nuestra vida como iglesia. ¿Cuánto nosotros hemos visto en la iglesia aún buenas nuevas, mi amado hermano? Regresaron a la iglesia, mi amado hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero le hablo de ahí sí que cosas que han pasado y desde el corazón, mis amados hermanos. Y tal vez, hermanos, nunca se les dijo a los jóvenes, miren jóvenes, busquen a Dios, Cristo viene. Pero mientras Cristo viene, ustedes tienen que aprender a hacer más cosas, porque ustedes van a ir a trabajar. Y los jóvenes tenían que entender. Y lo he visto, mi amado hermano, y no le voy a decir aquí, en tal iglesia pasó eso. No. Pero sí en iglesia se ve, hermanos, que los jóvenes tal vez empezaban, quiero buscar a Dios. Y cuando fueron a una empresa a buscar trabajo, de repente, mi amado hermano, se dieron cuenta que el mundo es malo, feo. Y no supieron qué hacer, porque en la iglesia nunca les dijeron que había que hacer esas cosas. Y lo que muchos de ellos hacen es que se alejan y ya no regresan a la iglesia porque dicen, es que en la iglesia nunca me dijeron que había que trabajar. Y saben, hermanos, que hasta como testimonio les digo, todo esto, hermanos, es importante para que ustedes y yo entendamos a vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor, mis amados hermanos. El primer mandato de Jeremías para el pueblo que vivía en una tierra que no era de ellos era, hermanos, en lo que Dios los va a llevar de vuelta a Jerusalén, dedíquense a edificar sus casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. ¿Qué quiere decir toda esa palabra, mi amado hermano? Quiere decir, hermanos, que el pueblo tenía no que quedarse con brazos cruzados. Mi papá incluso mencionaba en la reunión, hermanos, hay que dar gracias a Dios por los hermanos que ofrendan.
Y ese tema obviamente yo sé que no se habla, hermanos, porque da un poco miedo hablar de dinero en los templos. Ahorita peor con Cash Luna. Y ¿sabe cuánto cobra Cash Luna, hermanos, por sus asesorías ahora? Tiene un curso, hermanos, donde él invita a empresarios, cobra $1,800, mi amado hermano. $1,800. ¿Qué ganan ahí los empresarios? Les dan una bolsa con su nombre. Cuando llegan les dan una mesa donde tienen una agenda con su nombre, un lapicero dorado, una tablet, ahí escriben y está el orador ahí. No nos vamos a ir a esos extremos, ¿va, hermanos? Pero miren, el llamado de Jeremías a los hermanos es: hermanos, y yo quiero que usted entienda la analogía, en lo que viene nuestro rescate y nos vayamos a Jerusalén, acá en Babilonia, dice Jeremías, edifiquen sus casas. ¿Verdad, hermanos, que la Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa, mi amado hermano. Y cuando lo leemos en el contexto de Jeremías, el hombre sabio también edifica su casa, mi amado hermano. Jeremías no quería que ellos se quedaran, hermanos, esperanzados en que Dios lo iba a hacer todo por ellos. No, ellos estaban tan acostumbrados a que Dios no actuaba, mi amado hermano, y cuando Dios actuó, ellos se quedaron expectantes de decir: bueno, Dios nos va a sacar de aquí. Sí, pero Dios iba a tener ese momento de prueba. Y ahora viene la palabra de Dios y les dice: hermanos, ustedes se van a quedar mucho tiempo acá en el cautiverio. Empiecen a edificar sus casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Ellos tenían que aprender, hermanos, artes y destrezas que probablemente habían desperdiciado cuando estaban en Jerusalén. No habían pensado, hermanos, en la utilidad de todas aquellas cosas que tenían. Y cuando Dios los sacó, se dieron cuenta que no sabían hacer muchas cosas, mi amado hermano, y que tenían que aprender. Y por eso, hermanos, este mensaje es importante. Y como les digo, para los jóvenes, cuando se haga una actividad de jóvenes aquí, yo no se los he dicho, hermanos, pero yo tengo un deseo: quisiera algún día hacer una actividad de jóvenes aquí en Morales, mi amado hermano, traer jóvenes como se hacía en Montesión. Obviamente tratar de hacerlo bien, porque los jóvenes cuesta, hermanos, cometemos errores, hacemos cuantas cosas, mi amado hermano. Pero yo creo que es importante hablar de estos temas para que aprendamos, hermanos, que aunque Cristo viene pronto, lo creemos. ¿Cuánto lo creemos, mi amado hermano? Pero como la palabra aquí, miren, mientras viene, hermano, esa es palabra la ideal, mientras Él viene. Usted haga de cuenta, hermanos, que Cristo ya está viniendo. Pero mientras viene, ustedes y yo tenemos que hacer uso, hermanos, de todas nuestras facultades para trabajar y, como dice Pablo, para vivir justamente con lo nuestro, ¿verdad, mis amados hermanos? Pablo tenía un principio y acá lo tengo: el que no trabaja, bueno es que no coma, mi amado hermano. Se lo hablo y se lo digo, hermanos, porque yo he visto este movimiento en los jóvenes, sobre todo de Buenas Nuevas. ¿Cómo no se les hablaba eso, mi amado hermano? Muchos de ellos, tal vez sus papás les pagaban su cuota para ir a los retiros y solo se les enseñaba, como les digo, un sobreénfasis en eso. Y ahí se quedaron, y cuando fueron al mundo no supieron balancear una vida laboral con una vida espiritual. Como les digo, mi testimonio hasta a mí me ha pasado, cuesta, mi amado hermano. Y terminan cediendo y ya no van a la iglesia. Pero miren, la palabra de Jeremías es tan pertinente. Le enseña al pueblo, en primer lugar, no lo principal, pero sí está en primer lugar, que el pueblo de Dios, hermanos, tiene que aprender a sostenerse, a esforzarse, a vivir una vida en el trabajo, para que Dios pueda darle su sustento necesario, mi amado hermano. Yo no le digo, hermanos, que sea una humillación, pero le digo, hermanos, que en lo que a nosotros nos respecta, la iglesia debe dar testimonio hasta en eso, ¿verdad, mis amados hermanos? La iglesia de Cristo, hermanos, sobre todo la evangélica, está quemada ya, mi amado hermano. Solo con entrar al Facebook y al Instagram, la gente pasa hablando de este hombre que yo les puse a hablar. Cuando uno, a veces, hermanos, hablar de iglesia evangélica es sinónimo de hablar de gente que anda pidiendo dinero, mi amado hermano. ¿Cuántos han visto eso, hermanos? Creo que no estoy hablando solo en esta noche. Gente, hermanos, que llega con un sobre. Y como les digo, lo hablamos solo por el contexto. No estamos hablando de eso ufanándonos de nada, mi amado hermano. Al local con mi esposa han llegado: mire este sobre. En primer lugar, hermanos, uno no sabe si en realidad son gente de la iglesia, en primer lugar, ¿va?
En segundo lugar, hermanos, como cristianos, uno no debería ir a molestar a impíos. Yo no digo que soy impío yo o mi esposa, pero me refiero a que uno como evangélico no tiene que ir donde en la cantina, hermanos, mire, ¿será que quiere aportar para la lámina? ¿Verdad que eso no está bien, mis amados hermanos? Uno no sabe de dónde van a venir esos fondos. Hasta a veces se contaba, hermanos, aquí en Morales, que los voceros vinieron con entrada gratis, pero porque fueron financiados por personas malas, mi amado hermano. Nosotros, como dice Jeremías, no. El pueblo tenía que aprender, hermanos, a sostenerse en el lugar donde estaba. Y aunque no tuvieran trabajo, tenía que plantar, dice, mire, y tenían que comer. Cosas que tal vez ellos olvidaron en Jerusalén, hoy les tocaba hacerlo. Y nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos que tal vez no ser los mejores o perfectos, pero tenemos que ser ejemplo, hermanos, en el sentido de cómo podemos, mi amado hermano, proveer para nuestras propias causas, mi amado hermano. La Biblia dice, hermanos, que el que no provee para los suyos, ¿qué dice, mi amor? ¿Qué dice José? Ha negado la fe y es peor que los impíos. En segundo lugar, mi amado hermano, el llamado de Jeremías es a una estabilidad familiar. Versículo 6, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Miren qué mandamiento ese va, mis amados hermanos. Hermanos, también el mismo ejemplo. Tal vez en la iglesia hubo un sobreénfasis en la búsqueda, a que los jóvenes o las jovencitas dijeron, entonces no nos casemos. Pero saben, hermanos, que hay muchas razones para lo cual este mandamiento es tan pertinente para nosotros. Cuando la iglesia se multiplica, mi amado hermano, podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Si los creyentes tienen hijos, los creyentes pueden inculcar a los hijos en los caminos del Señor, y estos hijos van a inculcar a sus hijos, y el pueblo en el que se vive puede ser un lugar tal vez que no amen a Dios, pero puede ser un lugar seguro y con paz para que podamos buscar el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden eso, mis amados hermanos? El llamado de Jeremías ahí era, ustedes tienen que multiplicarse, decía. Ahora usted mira, hermano Ronaldo, usted está diciendo que tengamos 10 hijos. No, hermanos, aquí es decisión de cada uno. Pero saben, hermanos, que hasta para mantener la economía se requiere que haya hijos, mi amado hermano. Yo todavía no los tengo, yo sé que Dios me los va a dar, mi amado hermano. Pero se requiere eso, para muchas cosas. ¿Quién nos va a cuidar a nosotros cuando seamos viejitos? Los hijos, mi amado hermano. ¿Quién va a llevar adelante la predicación del evangelio en el futuro? Los hijos, mi amado hermano. Sí, las grabaciones van a quedar, pero las grabaciones, aunque es duro decirlo, ya nadie las escucha, mi amado hermano. Hace falta voceros que sigan predicando el mismo mensaje, que Cristo pronto viene y que hay que convertirse, mi amado hermano. La familia es importante. Jeremías llama aquí, dice, casaos, engendren hijos, tengan nueras, tengan yernos, y que ellos tengan hijos y multiplíquense y no se disminuyan. Por muchas razones, esto es palabra de Dios, mi amado hermano. Porque la obra de Dios va a seguir adelante si nuestros hijos siguen el legado que nosotros les hemos dejado, mi amado hermano. Dejar hijos, hermanos, fieles al mundo es un tipo de ofrenda que usted da. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está corrompido, mi amado hermano. La gente en el mundo da hijos, pero muchos de esos hijos son para cosas malas. Pero cuando el creyente deja un hijo, no le digo que siempre va a ser así, pero se procura que así sea, lo deja para ser de buena influencia para el mundo y para alcanzar la salvación de los perdidos también, mis amados hermanos. Para hacerles este cuento, esta predicación más gráfica, mi amado hermano. Miren, por ejemplo, hermanos, cómo está este municipio. No le digo que sea un municipio que ame a Dios, porque la verdad es que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero no es cierto, mi amado hermano, que el bienestar de este pueblo Morales es en gran parte por la gran cantidad de evangélicos que hay en este municipio, mi amado hermano. Yo visito tiendas, hermanos, a veces visito la tienda de hermana Rosario y ahí llegan hermanos de iglesias, de la Príncipe, de la IDEC. Ahí vive un pastor, va hermana Rosario enfrente de usted.
Aquí estamos hablando de un plan global. Esto no tiene que ver con buenas nuevas. Estamos hablando por el bien del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer que el evangelio tenga influencia en un lugar? No con la política, porque somos apolíticos. Lo vamos a hacer instruyendo a la nueva generación para que amen y sirvan al Dios verdadero, mis amados hermanos. Pero ¿cómo se logra eso? Cuando ustedes y yo ahí sí que meditamos estas partes de la palabra, lo agarramos con el corazón, lo creemos y le pedimos a Dios que la iglesia vaya adelante en todas las áreas de la vida, mis amados hermanos. Porque esto es necesario, mi amado hermano. El voto evangélico es un voto buscado por los políticos, porque es un voto que tiene peso. Tiene que tener peso no solo en el sufragio que uno hace, sino que los evangélicos, para la gloria de Dios, no solo votan, también oran por sus autoridades, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Y cuántas cosas podemos mencionar? Miren, hermanos, a veces llegan a la tienda gente y dicen, miren, porque ellos llegan directo por algo. Mire, deme una botella de XL y me da 2 de no sé qué. Y la respuesta de uno es, no, aquí no vendemos eso. Y saben qué bonito cuando se escucha cuando ellos dicen, sí, va usted, toda esta línea, estoy buscando licor y no hallo. ¿A qué se debe eso, mi amado hermano? A que para la gloria de Dios hay muchos evangélicos que tienen convicciones y que aunque da ganancia, no lo venden porque quieren que este mundo no se corrompa, mis amados hermanos. Pero ¿quién hace eso, hermanos? Yo sé que los evangélicos cometemos errores, yo sé, hemos cometido muchos errores. Pero al menos en este pueblo, miren qué bonito. Si hay seguridad, es porque hay iglesias en cada esquina, mi amado hermano. Y hay hermanos fieles, hasta mejores que nosotros, ¿verdad, hermano? Ahí usted escucha, hay hermanos que están ayunando y uno dice, juela. Y uno saliendo del campero, mi amado hermano, y ellos ayunando. Pero las palabras sabias de Jeremías en el segundo punto giran en torno a una vida en familiaridad. Los creyentes, hermanos, mientras Cristo viene, tienen que procurar casarse. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, ustedes tienen que procurar casarse, mi amado hermano. No solo porque, ¿quién lo va a cuidar de viejito? No, no solo eso. Cuando usted, mi amado hermano, da aunque sea un hijo, no le digo 1000, no, 1. Usted lo que hace es que usted lo va a instruir. Y cuando ese hijo vaya a la escuela, usted le va a decir, mira, esto es el evangelio, esto es la palabra de Dios. Su hijo va a ir con su amiguito y su amiguito va a decir malas palabras y su hijo le va a decir no, porque en la iglesia me dijeron que eso es pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mi amado hermano? O sea, lo que ahí dice, no dice, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hermanos, el mundo va para peor, yo lo sé. Y hay contexto para todo, como hablábamos con mi papá un día de estos. Yo le decía, hoy no es tiempo para tener hijos, va padre, le decía yo. Y me decía él, no, mi hijo, nunca ha sido buen tiempo para tener hijos. Y tiene toda la razón, mi amado hermano. ¿Qué tiempo es bueno para tener hijos, mi amado hermano? Pero miren, hermanos, mi abuela Vicenta tuvo muchos hijos. Y hoy hay fruto en esta iglesia de los hijos y de los nietos que ella tuvo para la gloria de Dios, mi amado hermano. Ahorita me estaba acordando, antes que ella muriera se le hizo un culto especial. Y ella estaba contenta de que sus nietos tocaron en ese culto, mi amado hermano. Ella estaba contenta de que pudo ver hijos, yernos, nueras, profetizas, nietas y nietos, tal vez licenciados, todo lo que somos, ¿verdad? Todo lo que ustedes han alcanzado, contiendas. Pero lo que le daba gozo es que pudo dejar a la humanidad hijos e hijas que glorificaran al Dios verdadero, mis amados hermanos. Y ese es el llamado de Jeremías. No disminuyan. No va a salir usted aquí que yo le dije, tenga 20 hijos. No. Lo que usted tiene que entender, hermanos, es que mientras Cristo viene, todo lo que usted hace, aunque usted no lo sabe, usted lo hace ya sea para darle gloria a Dios o para darle gusto al mundo, mis amados hermanos. Por ejemplo, hermanos, usted como joven, si hay algunos jóvenes aquí, tal vez Cristo viene mañana, sí, puede ser, ¿va, hermanos? Pero si no viniera, jóvenes y jovencitas tienen que casarse, mi amado hermano. No solo por su bien, o no solo para su bien, sino también porque cuando usted se casa,
Usted literalmente, hermanos, es una manifestación de la unión de la iglesia con Cristo, ¿verdad, mis amados hermanos? Usted da testimonio de que todavía se puede vivir en castidad y se puede llegar al altar y se puede, mi amado hermano, poner el nombre de Dios en alto en las bodas también. O sea, cuando yo meditaba esto, me ponía a ver todas esas cosas, mi amado hermano. Supónganse, si mi papá, por ejemplo, no fuera cristiano, tal vez en la tienda se venderían cosas malas. Si en la tienda se venderían cosas malas, habría más borrachos, más bolos. Y si hubiera más borrachos, habría más accidentes, más violencia familiar. Usted y yo no lo sabemos, hermanos, pero con simplemente que nosotros seamos cristianos y hacemos lo demás en la sociedad, nosotros estamos siendo de bendición para este mundo corrompido, mis amados hermanos. Por eso, hermanos, qué bonito, hermanos, es cuando yo pensaba todo eso, mi amado hermano. En tercer lugar, para terminar, versículo 7. Y procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros la paz. En la versión NBI dice: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. ¿Cuántos lo entienden ahí mejor, mis amados hermanos? El llamado de Dios, este tercero, hermanos, no es el menos importante. Aquí yo les dije por número, pero no es por importancia. Este es el llamado a obtener una vida espiritual responsable. Los cristianos tienen que buscar a Dios, no solo dedicarse a casarse, ni solo dedicarse a trabajar, sino que tiene que haber un momento en su vida para buscar a Dios. Y para que en su búsqueda se refleje también en que la sociedad va a ser una sociedad mejor. La paz en este contexto, hermanos, es diferente a la del Nuevo Testamento. Es distinta, perdón. Porque la del Nuevo Testamento tiene que ver nada más con nuestra justificación ante Dios, o tiene que ver mayormente con ello. ¿Verdad, hermanos, que cuando usted y yo creímos en Cristo, ya Dios ya no está enojado con nosotros? No, ya estamos en paz con Dios, mis amados hermanos. Hoy la gente no sabe de eso. La gente le habla a Dios como hablarle a un señor en la calle: ¿qué tal? Buenos días. Así le habla la gente a Dios. No, mi amado hermano, bíblicamente hablando, si nosotros no tenemos paz con Dios, somos enemigos de Dios, mi amado hermano. Pero por la fe y por nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, hoy ya tenemos paz para con Dios. En el contexto, hermanos, acá se habla de bienestar. Se habla, mi amado hermano, de que nosotros tenemos que buscar a Dios y pedir a Dios por nuestra sociedad, porque dice: porque en la paz, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Hermano Ronaldo, o sea que ser cristiano no es solo orar. No, mi amado hermano. Ser cristiano contiene múltiples facetas de lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero dé gloria a Dios, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir, hermanos, que no solo un hermano que toca el teclado como yo está sirviendo a Dios. No, eso es un engaño, mi amado hermano. No solo el que predica es una persona que sirve a Dios. Según lo vimos, mi amado hermano, usted y yo servimos a Dios con todo lo que hacemos en la vida, mi amado hermano. Cuando usted se casa, le está sirviendo a Dios. Cuando usted, mi amado hermano, trabaja, le está sirviendo a Dios. Obviamente usted tiene que entender, hermanos, que usted trabaja confiando en Dios, y cuando usted está con sus compañeros, ellos tienen que ver en usted que usted no dice malas palabras. Tal vez usted no sea tan letrado, hermanos, tal vez usted no sea como esos raperos que hablan bastante, usted tal vez ni puede hablar, pero ellos pueden ver cómo usted trabaja. Usted no se roba nada, usted no maltrata, usted no es una persona que hace grandes problemas en la empresa. Y saben, ellos se dan cuenta de eso y tienden a decir: es que él es evangélico. ¿Y a quién le damos gloria ahí? Le damos gloria a Dios, mis amados hermanos. Lo mismo con los hijos, mi amado hermano. Yo les contaba, y hoy sí terminemos, hermanos, que cuando yo era niño había un compañero en el aula encargado de corromper a todos, hermanos. Él leía cosas en internet, iba con todos y les decía: ¿sabes qué significa esta palabra? Y tal vez un niño de una iglesia ni sabía eso. Viene él y a ensuciar la mente de los niños, mi amado hermano. Pero hermanos,
jóvenes o hijos cristianos que vivan para Dios, eso influencia para bien en una sociedad que está corrompida, mis amados hermanos. El último versículo del que estamos meditando, hermanos, el versículo 7, Alondrita, no, perdón, el versículo 11, lo leemos y terminamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cristo viene, mi amado hermano, pero mientras viene, ahora usted y yo lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a su voluntad en este mundo corrompido, mis amados hermanos. Dios tiene pensamientos de bienestar, pero saben, hermanos, que ahí en ese texto de la Biblia nos damos cuenta de las dos caras de la moneda, mi amado hermano. Por un lado, hermanos, Dios, si Dios quiere bendecir a este pueblo de Morales más, Dios lo puede hacer sin su ayuda y sin mi ayuda. Pero vemos, hermanos, en el texto que las dos partes funcionan de manera orgánica, mi amado hermano. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿cómo? Como dice la escritura ahí, dice, pidan por el pueblo que está ahí, cásense, eduquen a sus hijos, traigan nueras, traigan yernos. Yo creo, hermanos, que esa es la voluntad de Dios, mi amado hermano. Incluso le digo, mi amado hermano, usted y yo debemos procurar y sí que toda nuestra casa sirva al Señor, mi amado hermano. Todos que sirvamos al Señor. Si usted tiene yernos, calidad para el servicio del Señor, tiene nueras para el servicio del Señor. Usted y yo, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, según meditamos hoy, podemos servir al Dios que nos ha salvado, mis amados hermanos. Usted me dirá, hermano, yo no puedo predicar. Tal vez alguna hermana dirá, hermano, yo tuve un hijo, yo no puedo predicar. Pero como nos hablaban hace algunas noches, hermanos, como Ana dice que ofrendó a su hijo Samuel, ¿verdad, mis amados hermanos? Y él dijo, si tú me das hijo varón, yo te lo voy a entregar para tu servicio. Cuando destetaron a Samuel, hermanos, cuando le quitaron, cuando ya pudo ya no alimentarse de su mamá, ¿qué es lo que hizo Ana? No como nosotros, no, mi hijo, yo quisiera que vos no sirvas al Señor. No. Cuando Samuel ya tenía capacidad, Ana vino, le agarró su maletita, le metió su ropita, sus zapatitos, sus calzoncillos. Bueno, Samuel, te me vas a servir al Señor. Así calidad, hermanos, servir a Dios con todo lo que Dios nos da, mis amados hermanos. Calidad, hermanos, lo que yo les di a ustedes ahora es una visión integral de lo que es vivir una vida para la gloria del Señor, mis amados hermanos. Y yo meditaba, yo me gozaba con eso, mi amado hermano. ¿Sabe qué quiere Dios para nosotros? Según el contexto, una vida de paz. Eso es lo que Dios quiere para usted. Una vida de paz. ¿Cómo se logra una vida de paz? Pidiendo a Dios por el pueblo en el que nos dejó, buscando a Dios, casándonos en la voluntad de Dios, trabajando en la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros nos vemos como hoy estamos, mi amado hermano. Como dice mi papá, si él se hubiera casado con saber quién, ¿qué seríamos? Tal vez yo estuviera en los convites, hermanos. Pero vinimos a este mundo con un propósito, para servir a Dios en lo que Dios nos permita que le sirvamos, mi amado hermano. Así ustedes, hermanos, hermanas jóvenes, jovencitas todavía acá. Ustedes no crean que porque tienen que buscar a Dios ya no van a trabajar nunca, no. Tienen que estudiar y cuando ustedes ejerzan lo que están estudiando, ahí ustedes van a glorificar el nombre del Señor. Tienen que casarse también. Si usted me dice, hermano, es que Pablo dice que no me case, bueno, ahí es su decisión, es decisión. Pero también casarse, tener hijos, eso es darle un servicio a Dios. Porque usted está haciendo que en este mundo corrompido, usted vive de una manera que le da gloria a Dios. Usted educa de una manera que le da gloria a Dios, mi amado hermano. Cuando nosotros vivimos así, ahí Dios lo que va a hacer es mantener una vida de paz, mis amados hermanos. Este barrio, por ejemplo, es un barrio muy bendecido, mi amado hermano. Hay cuantas cosas malas, yo lo sé. Pero qué calidad, hermanos, uno sale, una hermana vive aquí, otro hermano vive acá, una del príncipe, una de la IDEC, una de la profecía o no sé
como dice Yolan, los de la profecía, no, porque tienen creencias raras. Pero eso es lo que queremos, ¿verdad? No un pueblo perfecto, pero lo que queremos es una vida de paz, una vida de bienestar para poder servir a Dios con todo nuestro corazón, mi amado hermano. Al fin y al cabo, Dios no quería llevar al pueblo al cautiverio. Él mismo lo dijo, yo no los quería llevar. Pero como ellos no supieron vivir, no supieron casarse, no sabían cómo vivir, cómo trabajar, no sabían hacer nada, Dios permitió tiempos malos. Ahora con nosotros es al revés. Ahora estamos en tiempos buenos, ¿verdad, mis amados hermanos? Hay tiempo para trabajar, hasta para casarse. Usted no va a decir, no, hermanos, que yo no... No, si hoy por el Facebook usted conoce a todos los cristianos del Michal, usted conoce a todo mundo. O sea, Dios todo lo ha dejado, mi amado hermano, para que ustedes y yo le demos gloria a Dios con la vida que vivimos en sociedad, hermanos. Oremos, hermanos, pidámosle a Dios para que Dios use esta palabra para iluminar nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias, Señor poderoso, en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por tu bondad y por tu misericordia, Dios poderoso. Gracias, Señor, porque por medio del profeta nos enseña, Señor, una vida de paz, una vida de bienestar, Señor poderoso. Gracias porque los hermanos, Señor, han entendido esta parte, Señor. También te pedimos por los jóvenes, Señor poderoso. Buscarte a ti es lo principal, es lo que está en el centro de nuestra vida, Señor. Pero hay muchas áreas también de nuestra vida, Señor, que no tienen que ser, Señor, mundanas. No, también ahí podemos servirte, Señor, y agradarte, Padre bendito. Gracias, Señor poderoso, porque en medio de este mundo caído, en medio de esta cautividad del pecado, Señor, tú usas a tu pueblo, Padre bendito, para dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, Señor poderoso. Yo te pido que todo lo logremos entender, Señor, de la mejor manera, cómo estamos sirviéndote a ti en este área, Padre bendito. Cómo podemos darte la gloria a ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida que nos permita, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado buenos tiempos en este pueblo y en esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, los pensamientos tuyos para nosotros son pensamientos de bienestar y no de mal, para darnos el fin que tanto anhelamos, Señor. Y ciertamente hoy lo tenemos, Padre bendito. Podemos venir a la iglesia, una iglesia bonita, Señor. Podemos adorar a Dios con buenos instrumentos. Podemos, Señor, ofrendar porque tú nos das trabajo para trabajar. Podemos, Padre bendito, tener una buena educación. Podemos tener clases de niños, Señor. Cuántas cosas hoy tenemos, Señor, que antes tal vez eran nada más un sueño, Padre bendito. Y todo eso, Señor, tenemos que valorarlo, tenemos que guardarlo, tenemos que pasárselo a la siguiente generación para aprender a vivir, Señor poderoso. Una vida, Señor, que a ti te agrade, Señor poderoso. Ayuda a los jóvenes, ayuda a las jovencitas, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea para que ellos la malinterpreten tampoco, no, Señor. Es para que entendamos, Señor, que en todas las áreas de nuestra vida podemos predicar el Evangelio, Señor. Que de todas las maneras, Señor, se puede vivir para tu gloria. No solo con un micrófono, no solo parado en un altar. Cuando tenemos buenas nueras, buenos yernos, cuando enseñamos la palabra, cuando instruimos a los demás en tu palabra, Señor, cuando negociamos con honestidad, cuando trabajamos con sinceridad, con honradez, estamos dándote la gloria, estamos procurando el bienestar que tenemos hoy, Señor. Y gracias, Padre bendito, por estas palabras que nos deja, Señor, en la Escritura para que aprendamos a vivir, Señor. Ayuda a los jóvenes, te lo pido, Señor. Que no se casen con impíos o con impías, Señor. Porque es probable que en vez de adelantar la obra de Dios, en vez de progresar la obra,
hagan que la obra vaya para atrás. No queremos eso, Padre bendito. Por eso, Señor, qué importante ha sido esta palabra para nosotros. Porque tú hasta nos enseñas, Señor, de qué maneras quiere que nos dediquemos a nuestra vida en este mundo, Señor. Y si nos permites, Padre, ver todavía generaciones que te amen, Señor, como la fue, Señor, en la generación de mis hermanas, de mis primas, como la es, Señor, en la generación de las hermanas que vigilan. Que no estemos, Señor, pensando en que nuestros hijos se van a perder, se van a casar con la que quieran. No, Señor. Que todo lo hagamos, Señor, pensando en cómo tu evangelio, cómo tu nombre puede ser glorificado. Y que toda esa glorificación de tu nombre nos va a traer buenos tiempos para que podamos seguir gozándonos, viviendo una vida de paz en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias por tu palabra. Aplica esta palabra al corazón de los hermanos y de las hermanas, Señor. Que la podamos entender. Que hoy veamos a nuestros hijos y nuestras hijas como algo muy preciado que tú nos encargaste, Señor. Para avanzar tu evangelio, para darte la gloria, Señor. Para dar testimonio y para ser ejemplo en este mundo malvado, Señor. Y para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú has sido bueno. Que tú has sido fiel, Señor. Y que esta palabra pueda dar su fruto también en la mentalidad de los jóvenes, Señor. Y de todos nosotros, Padre bendito. Para la gloria de Dios. Para el avance del evangelio. Para una vida buena, Señor, que es lo que todos queremos. Una vida de bienestar que lleva consigo, Señor, paz, no persecución. Y también lleva consigo, Señor, capacidad para ofrendar, capacidad para alabar tu nombre. Para no, Señor, negar la fe y ser peor que los incrédulos. No, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Muchas gracias, Santo Dios. Muchas gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mi voluntad, hermanos, de verdad era lograr transmitirle, hermanos, lo que yo entendí de la palabra del Señor, hermanos. Y la verdad, hermanos, es que eso es lo que uno quiere, hermanos. Hay obras donde, recuerdo yo, Montesiones, hermanos, donde había jóvenes. Cómo los halagaban, hermano. No le digo porque yo tengo rencor contra alguien, la verdad es que no. Pero hay jóvenes, cómo los halagaban. Es que tú, qué grandes cosas. Pero nunca les dijeron, hermanos, que tienen que aprender a trabajar, a casarse, todo eso. Y muchos de ellos creían que bastaba nada más con la oración de solo con eso basta. No, hermanos. Es desde los padres. Tienen que dejar buenos hijos. Si queremos que nuestros hijos vivan así como nosotros, miren, tal vez no tenemos riquezas o un Hilux, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos libertad para alabar a Dios, mis amados hermanos. Tenemos bonitos instrumentos, tenemos 2 grupos. Tenemos predicadores de años, tenemos predicadores jóvenes, tenemos profetisas, tenemos cantantes. ¿Qué más le pide a Dios usted, mi amado hermano? De verdad. Con mi papá un día le decía, salga de aquí, vaya a comer el campero. Solo faltó, hermano, que sacaron billete de 200, vayan a comer, pero eso ya decía mucho, mi amado hermano. Pero hoy yo creo, hermanos, que Dios nos ha dado buenos tiempos. Valorémoslos y aprendamos a vivir como pueblo cristiano en un mundo corrompido, amados hermanos. Si quedamos despedidos, hermanos, salúdense. Y si Dios nos concede, nos volvemos a ver el viernes, hermanos. Gloria a Dios. Amén.